logicidad. Eso por lo que se refiere a la estructura. Por lo que se refiere a la epistemología, yo creo que la hermenéutica debe matizar que no está contra la racionalidad de la ciencia, no está contra la verdad que los filósofos llamamos de la adequatio intellectus et rei, es decir, contra la verdad de los sistemas, de los juicios y los conceptos, pero sí piensa que esta verdad se tiene que subordinar a la verdad del sentido y sobre todo a las prioridades que en un mundo como el nuestro son la disolución de la violencia, la disolución de la guerra, la posibilidad de eso que a veces en el eslogan decimos que la paz sea la diferencia del siglo XXI, ¿verdad? Que en mundos globalizados desde el punto de vista de la telecomunicación podamos dar lugar a diferencias enlazadas donde no se tengan que subordinar ni subsumir las diferencias en ningún uno todo, ¿verdad? El profesor Bátimo en Madrid, en el discurso de investidura del doctorado honoris causa, al que llamó el mito del uno, citaba a Adorno y decía, ya Adorno había dicho que el todo no es lo verdadero, porque el todo es lo falso, el uno no es lo verdadero, nos ha hecho mucho daño el uno todo que absorbe desde el pensamiento único. Hay que pensar en términos de diferencia sin que eso suponga ni fragmentación, ni relativismo, ni tampoco conflictualidad inmediata. En tercer lugar, desde el punto de vista hermenéutico, ontológico, a mí me parece que la hermenéutica solo tiene que insistir en su propia vocación, y su vocación es la disolución de la violencia y también es la apertura a la alteridad y a la diferencia, pero no solamente de los otros en multiculturalismo de las otras culturas, sino también de lo otro, de lo humano, es decir, de lo divino y de la physis, la naturaleza en el sentido no de una despensa o de unos abastos, sino de una dimensión que en este momento necesita nuestro cuidado, ¿verdad? No estamos en la situación del comienzo de la modernidad, cuando Bacon decía no conocer la naturaleza sino dominarla, sino más bien en la situación de proteger y cuidar lo que de otro modo nos resta una alteridad, el afuera, le llama Foucault, y se traduce en un mundo del hombre solo para el hombre, donde el propio hombre se deteriora porque pierde lo sagrado, lo indisponible, el misterio del devenir del ser, decía Heidegger, ¿verdad? Desde el punto de vista de la teología y del giro espiritual en el que tanto y tan certeramente ha insistido Gianni Bátimo, tener en cuenta que la teología política, que es la filosofía de la historia, ya ha sido transformada por la hermenéutica a favor de una transhistoria, por decirlo así, de la igualdad de los tiempos históricos. Porque si seguimos creyendo en el mito de un progreso evolutivo lineal, indudablemente entonces los pasados serán pasados vencidos, pasados superados, pasados ignorantes, pasados salvajes, ¿verdad? Y casi tendremos la alucinación de preguntarnos cómo es posible que el indio del Amazonas sea nuestro contemporáneo. Se parecería una especie de fantasma inexplicable. Es necesaria una carta de los derechos de las comunidades históricas que sea transhistórica y sincrónica, ¿verdad? Yo creo que se debe insistir por ahí. Y me callo ya la dimensión que con acierto la radicalización de izquierdas del profesor Bátimo respecto de su maestro Hans-Georg Gadamer ha operado a favor de la disolución de la violencia en todos los ámbitos, el nihilismo activo de los lenguajes perentorios, de los fixismos, de los entes, a favor de la interpretación desde su punto de vista, acentuando siempre algo que a mí me resulta particularmente amable, y es las pasiones alegres, ¿verdad? Para decirlo con Spinoza. La virtud, la virtualización de la alegría, de la ligereza, contra todos los elementos pesimistas, aterrorizados, apocalípticos. Él dice a menudo una reconciliación del hombre en amistad también con el mundo y con lo que hay, con las múltiples posibilidades de lo que hay. Con esto quiero acabar. Lo más profundo, una de las dimensiones más profundas de la transhistoria es entender que el eterno retorno de Nietzsche no era naturalmente una hipótesis de la física celeste como iba a serlo en el inventor de la hermenéutica contemporánea, sino un método hermenéutico, un camino de pensar, que no hay hechos, que hay interpretaciones, que ningún acontecimiento se agota, que hay un plus de sentido que no puede ser agotado en ninguna de las interpretaciones, que toda la realidad en eso es como una obra de arte. No se han agotado las lecturas del Quijote, no se han agotado tampoco las de Dante.
pero hay una dimensión del eterno retorno que a mí me parece en este momento muy urgente y que en efecto tiene que ver con el devolismo, con el kenotismo, con la particular declinación de la hermenéutica que hace Bátimo contra la prepotencia y contra la violencia del hombre todopoderoso ocupando ahora el lugar del único Dios todopoderoso. Y es la siguiente: comprender en el eterno retorno el perdón, la inocencia, la declaración de inocencia en relación a los pasados y la violencia, la enfermedad recurrente de la historia, la repetición del espíritu de venganza. En vez de la repetición del espíritu de venganza infinita, indiferente, irrelevante, repetitiva, en vez de esto, practicar el eterno retorno como dimensión de la absolución de la inocencia y de la posibilidad, por tanto, por primera vez entonces, de una dimensión de lo histórico enteramente nueva, inédita, en la que la historia de la verdad tenga tanto que ver como la historia del poder y la historia de las armas. Eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias. Ese mensaje nos